enteré de él, así que qué mejor oportunidad que poder compartir alguna de las reflexiones que presenta el libro, más bien provocaciones que reflexiones, en miras a lo que yo creo que es un momento de inflexión súper interesante que nos está tocando vivir a distintas velocidades y que tiene que ver con una nueva época de cambios tecnológicos, ya no tanto de conectividad o de redes sociales, sino que ahora empiezan otras capas, ¿no? Ahora, esto en internet permanentemente encuentra gente anunciando nuevas capas o nuevas revoluciones, ¿no? Ya todo el mundo habla de blockchain y dice que ese es el nuevo internet y de lo que vamos a hablar aquí es no tanto que ver con eso, sino que eh, cómo a la luz de los cambios tecnológicos que estamos viendo en estos días, vamos a hablar un poco de inteligencia artificial y otras cosas, esto está trayendo preguntas súper fundamentales a lo que implica aprender, a lo que implica educar y a lo que implica hablar del conocimiento, ¿no? Vamos a ver que en algunos ejemplos, algunas cosas que eran exclusivamente capacidades humanas, hoy día empiezan a desdibujarse esos límites, ¿no? Entonces ya no es solamente que se desdibuja lo virtual y lo presencial, lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público, sino que ahora se empieza a desdibujar este límite entre lo que es exclusivamente humano y aquellas cosas que tienen que ver con otros tipos de capacidades que algunos llaman sintéticas, no solamente artificiales. Bueno, y esto se hace en el marco de este trabajo que se llama La Innovación Pendiente, que publicamos antes de la Fundación Ceibal, eh, que sugiere esta idea de, vamos a ver cuáles son esas cosas que todavía no se resuelven solamente con contar con equipamiento tecnológico, cuáles son esos otros cambios, ¿no? Y el objetivo de hacer que este libro estuviera en público desde el primer día era justamente con este espíritu de abrir debate, de abrir discusión, un trabajo en Creative Commons para ofrecer la posibilidad de disentir, discutir, reflexionar, reconstruir. Ya me ha tocado ver en algunos países que están utilizando esto para las tareas, los niños que hagan trabajos o los universitarios que hagan ensayos. Así que me he ganado muchos enemigos teniendo alumnos que tienen que pasarse un domingo en la tarde leyéndose el libro, pero al mismo tiempo estoy muy contento que en estas primeras semanas el libro ya empezó a circular. Quiero comenzar con esta imagen, que a lo mejor algunos de ustedes vieron, un pedacito de esta imagen. Esta imagen fue grabada en agosto, hace pocas semanas, y si alguien hace 5 o 10 años no hubiera dicho que la gente iba a ir corriendo siguiendo un dispositivo que estaba absolutamente virtual, que podíamos llevar en el bolsillo, jamás hubiera sido imaginado, ¿no? Y hoy día este fenómeno está ocurriendo en un montón de partes del mundo, y este fenómeno me parece que es profundamente sintomático de no solamente de lo desquiciados que estamos como humanidad, sino que de esta integración entre tecnología y cambios sociales que son muy difíciles de predecir y no necesariamente son fáciles de actuar en consecuencia, puesto que porque generan confusión a las autoridades, generan confusión a los desarrollos tecnológicos y por supuesto que al mundo de la educación también. Ahora, eh, este es un buen año para hablar de estos temas, porque se cumplen 25 años de la creación de la web, ¿no? Hace justo 25 años Berners-Lee decidió dejar los protocolos en abierto eh, y hoy día, cuando hacemos esta mirada retrospectiva de estos primeros 8.000 días de Internet, vemos que la banca ya no es la misma, ya la idea de lo que se llama fintech, ¿no? Todo lo que tiene que ver con finanzas a través de dispositivos, eh, que absolutamente en un momento de construcción, hace un minuto mencionábamos blockchain, es decir, ahora va a haber una tercerización de las monedas tradicionales, aparecen otras maneras de considerar el valor. Eh, las telecomunicaciones, ¿no? Las empresas tuvieron que entender que la gente ya no iba a gastar dinero en llamadas de larga distancia y tuvieron que adaptarse a un mecanismo distinto de consumo de datos. La prensa, se anunció la muerte de la prensa, algunos periódicos dejaron de imprimir, se pasaron a digital, luego volvieron entre medio de la Imperia Británica, acabó su impresión después de 240 años, cambió de manera radical las relaciones sociales, la manera en que construimos vínculos, afectos, confianzas, son sustantivamente distintos, ¿no?
Algunos hablan de este tipo de amistad tipo Facebook, que no es tan parecida a la amistad analógica, otros dicen que sí, que es idéntica, ¿no? La manera en que hacemos turismo, la manera en que no solamente que compramos pasajes y dejamos de ir a las agencias, sino que la manera en que elegimos irnos a la casa de alguien que no conocemos y le rentamos su cuarto, es una cosa que hace pocos años ha sido impensada, ¿no? Lo mismo con la ciencia, la manera en que producimos ciencia y la manera en que consumimos ciencia, hoy día está sometida a procesos de desintermediación que son súper interesantes. Los gobiernos no solamente tienen mecanismos distintos para procesar la función pública, la burocracia, sino que tienen nuevas herramientas para escuchar a la ciudadanía. Cuando trabajaba en el Instituto de Internet en Oxford, el gobierno vino a preguntarnos, no entendemos cómo habla la gente en las redes y cómo podemos escuchar de mejores maneras, ¿no? Como decir cuando hay ataques, cuando hay manifestaciones, qué sé yo. La medicina, ustedes habrán visto hace poco Google hizo una enorme inversión para comprar compañías de procesamiento de bioquímica para poner implantes y poder hacer patrones predictivos, ¿no? O sea, hay un montón de factores y capas de la sociedad que han sido absolutamente aplastados por estos cambios, o desdibujados por lo menos. Y la educación, yo creo que está en una paréntesis. No, me parece que más allá de la posibilidad de poner muchos videos en YouTube y muchos PDFs, ha habido una transformación sustantiva. Lo que ha evolucionado de una manera sustantiva es el delivery, pero en términos de acceso a contenido de muchas maneras, a bajo costo, pero las prácticas transformadoras de educación no son tan evidentes, ¿no? Y tiene que ver con esto que decíamos de Pokémon Go. Aquí voy a dar otro ejemplo de gente que paró un par de horas en Nueva York a contar qué pasa cuando la gente camina por la calle, cuántos de ellos tienen teléfono y qué hacen con los teléfonos. En el test consistía en ver qué hacía la gente mientras caminaba. Doblar un poco el aula, ¿no? O sea, esta idea no solamente del teléfono como un canal para hablar por teléfono, que casi es lo que menos hacemos hoy día, sino que como una prótesis, como una extensión de nuestras capacidades, donde muchos mandan texto, utilizan algunas apps, pero lo interesante que veía esta gente era la cantidad de personas que llevan el teléfono just in case, por si lo llego a necesitar, ¿no? Esta idea de extensión de mis capacidades o se me acaba la batería y casi que se me acaba el cerebro, ¿no? Esta tensión aquí. Y era bien interesante porque de 1000 personas que registraban pasando, un tercio de ellos estaban con el teléfono visiblemente, digamos, fuera del bolsillo, ya sea mirándolo o teniéndolo presente, ¿no? Y cuando esto lo llevamos, por ejemplo, a horas del día, las horas son bestiales, ¿no? Me parece más interesante ya no solamente pensar cuántas horas usamos el teléfono, sino cuánto tiempo pasamos offline, ¿no? Según el estudio de Telefónica, es un tercio del tiempo. Un tercio dormimos, un tercio offline y un tercio conectado. No sé cuánto tiempo nos queda para pensar, pero es parte del contexto en que nos tocó vivir. Otro elemento que está presentado en el libro, es un análisis quizá un poco más conceptual, dice que para analizar algunas de las problemáticas de los desafíos que tiene UTEC, que tiene Ceibal, que tienen las instituciones que trabajan en educación y tecnología, esto se puede abstraer un triángulo con tres ejes, donde en la base tenemos los contenidos y los contenedores y en la punta tenemos los contextos. Está pasando algo muy interesante. Los contenidos de valor, de calidad, se han masificado, ¿no? Hoy día podemos acceder a clases de excelente nivel, ofrecidas por universidades de Ivy League, de nivel mundial, y sin demasiada dificultad, algo que hasta hace poco tiempo había que pagar. ¿No se acuerdan cuando la gente pagaba por tener en carta? Hoy día eso ya sería impensable. Los contenedores, el caso de Ceibal es un buen ejemplo de eso, se han masificado, ¿no? Y quizás una capa adicional, posterior a Ceibal, en la idea del Bring Your Own Device, ¿no? Esta idea de que la gente tiene que tener dispositivos para ampliar sus capacidades, para interactuar, para vivir en sociedad, ¿no? Y este elemento se ha masificado de una manera aceleradísima. Sin embargo, los contextos que son propicios para aprovechar estos dos elementos no se masifican con la misma velocidad ni con la misma pertinencia. Es decir, por mucho que hay muchos contenidos en la red, por mucho que hay mucho más acceso a contenedores, los contextos propicios para hacer el máximo provecho de estos
me parece a mí que todavía falta mucho trabajo y la escalabilidad no tiene la misma velocidad. Esto ocurre por varias cosas, pero podríamos decir, de nuevo, en una abstracción, podemos decir que esta idea de la capacidad de absorción humana de los cambios tecnológicos, científicos y de innovación, evidentemente son visibles, ¿no? O sea, hay un gap, hay un creciente gap entre no solamente la cantidad de información que hay, sino que nuestra capacidad no solamente de verla, sino de absorberla, de entenderla, contextualizarla, etc. Un buen ejemplo de eso puede ser cuando vemos las evaluaciones de la prueba OECD, de ver el impacto que generan las tecnologías de información y comunicación. En el aula vemos que no hay consistencia entre mayor inversión y mayor desempeño, ¿no? De hecho, se genera una campana de Gauss. Mucho uso, poco uso generan poco desempeño, un uso moderado genera un desempeño óptimo. Es bastante poco el uso moderado, ¿no? Tiene que más que ver con el tema de los contextos. Y esta creciente vacío, esta brecha, no necesariamente es negativa, es parte de la realidad, pero implica a las organizaciones que trabajan con conocimiento tener mecanismos de escucha de auditoría, digamos, radares muy, muy elevados, ¿no? Ahí está la pregunta en qué medida el uso de datos masivos nos puede ayudar a entender esto de una mejor manera. Y hoy día hay toda una transformación interesante de no pasar todo el tiempo presentándole exámenes o cuestionarios a los estudiantes o a los docentes, sino que acompañarlo con herramientas que ayuden mejor a tomar decisión para entender cuáles son los patrones de uso, ¿no? Y asegurarse que esa información llegue a las manos del docente para que pueda él ver en qué medida se puede apoyar a los educandos. Entonces, mientras tenemos un crecimiento, yo diría, poco continuo de este binomio tecnología y aprendizaje, de manera paralela, una explosión súper interesante que es cuando este boom de la inteligencia artificial, que tiene muchos nombres, ¿no? Tiene etiquetas más nuevas como Deep Learning, pero que en alguna medida hablan de un cambio que va en una vía paralela. Ahora, una de las cosas interesantes que vemos en el cambio tecnológico es que la época que nos ha tocado vivir, el énfasis ha sido mucho en el usuario tiene que adaptarse a la tecnología. El mejor ejemplo es toda la gente que le encantaba salir a correr con sus audífonos de Apple, ahora van a tener un enorme lío porque Apple decidió sacar los cables y si usted va corriendo por la arena y se le caen los audífonos, bueno, es su problema, la verdad, ¿no? Y entonces es súper interesante porque en verdad esa solución no necesariamente está creando, va a ser una necesidad. Esa solución va a obligar a un montón de sujetos a adaptarse a eso, ¿no? Además de unos precios desquiciados, de $150. Aquí vamos a mostrar poco una caricatura de esta idea de usuarios forzándose a adaptarse a la tecnología. ¿Será esa la que dice cámara o no? Sí, pero va una. Y ya probó ella. ¿Y dónde aparece la foto? Para ver. Uy, perdón. ¿Será esa la que dice cámara o no? Sí, pero va una. Y ya probó ella. ¿Y dónde aparece la foto? Para ver. Acá. A ver la otra. Pero ahora quedó en rojo, así que no sé. Tócala de nuevo. ¿Y por qué querés una selfie? Porque veo lo que nos saca, que nos sacamos las cuatro juntas. En lugar de selfie sacaba una foto. Pero no me saco yo misma, nunca sé dónde estoy. Nos tenemos que poner más juntas. Espera. Pero no tengo dedo para apretar el coso. Que estar más. Espera, no, porque vos no estás saliendo. Susana, vos no salís. Pero vos ponete vos a ver más abajo y así no, como más una acá. arriba y otra Y bueno, que 2 se sienten y una dos paradas. Vení para acá. No, qué inútil. No, yo no salgo. No, dale. Apretá ustedes tres y después. Apretá, Susana, porque no tengo dedo. A ver ahí rojo. A ver si sí. ¿Usuario al servicio de la tecnología o tecnología al servicio del usuario? Esa es un poco la tensión que quería plantear de una perspectiva un poco más crítica. Ahora, ya no solamente con los seniors, sino que con los millennials, ¿no? A los jóvenes se le hizo un estudio hace poco, una encuesta en Estados Unidos, y identificaban que casi el 70% de ellos creen que toda la información que necesitan aprender está en YouTube. Es interesante en términos de cómo se han reconfigurado las entidades que tenían la confiabilidad, ¿no? Antes era el docente,
la institución educativa, la enciclopedia, ¿no? Y hoy día eso se ha pulverizado en un montón de factores y en esta cultura fast food, como decíamos en otro libro, por ejemplo, como YouTube, que tiene cosas muy buenas y tiene cosas de muy poca calidad. Entonces, una de las cosas más difíciles de explicar, que no sé si está resuelta, por lo menos en el libro, es esto de explicar que el cambio más sustantivo hoy día no es de tangibles, sino que es de intangibles. No, no es de los dispositivos, ni siquiera es de las habilidades digitales que han desarrollado los sujetos, sino que el valor del conocimiento hoy día no es lo mismo de antes. ¿No? Cambió la manera de acceder a información, como lo muestra el caso de YouTube. Cambia esta idea de producir conocimiento, lo que se llama la industria 4.0. Quizás un buen ejemplo de eso puede ser lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir en un futuro próximo con este Amazon, ¿cómo se llama? Premium Air. Tú le dices a Alexia, ¿no? Lo que quieres comprar, va a la base de datos, lo manda a entregar y te lo entregan por un trono. Hoy día lo hace un tipo en moto, como una pizza, pero la idea es pasar a eso, ¿no? Entonces ahí hay una combinación de Big Data, patrones predictivos, que te puede sugerir cosas, de tecnología móvil, porque tú lo puedes pedir de cualquier lugar, de inteligencia artificial y de Internet de las cosas, porque el sujeto te está escuchando en cualquier momento, ¿no? Además de drones. Cambia la manera de distribuir conocimiento. La Universidad de Harvard, Stanford, Oxford, todas están, no, Oxford no, todas están en esta idea de ofrecer los MOOCs, los cursos masivos en línea, con información de mucho valor, que antes hay que pagar mucho dinero, y ahora no solamente eso, sino que te dan un título, que no es igual al otro, pero te dan un título también fácil. Cambia la renovabilidad del conocimiento. Las culturas digitales más recientes, lo que usan mucho es Snapchat y Twitter, que son dos tecnologías que están centradas en la obsolescencia planificada. ¿No? Mandas el mensaje en Snapchat y desaparece en cuanto lo recibes. Un tweet no tiene ni un valor media hora después, ¿no? Y Periscope en alguna medida va a la misma línea. Es streaming gratuito, pero no te guardan los datos porque en verdad lo que tiene 24 horas no tiene ningún valor. O sea, es la cultura de lo efímero absolutamente. Y ahora, uno de los cambios más importantes, voy a mostrar algunos ejemplos, cambia la posibilidad de aplicar conocimiento. La aplicación de conocimiento antes era exclusiva a las personas o en alguna medida muy limitada con algunos software, y hoy día empezamos a ver cosas como que existen los robo-lawyers, ¿no? Asesores legales que te hacen un enorme... What is already. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot Head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and there's no response, and you think, is everyone listening really well, or are they half asleep? And you never know. I see two faces. 40-year-old man with a beard looking surprised. 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. One of the things that's most useful about the app is the ability to read out text. Hello, good afternoon. Great, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo. Move camera to the bottom right and away from the document. And then it'll recognize the text. Read me the headings. I see appetizers, salads, paninis, pizzas. Una de las cosas más interesantes que esto era como ciencia ficción hace pocos años, ¿no? Y hoy día no solamente el inteligencia artificial se ha acelerado, sino que yo creo que una de las cosas más interesantes que da un poco de miedo es se empiezan a convertir en un commodity. Hoy día es una app en un teléfono, ¿no? Entonces
todas las proyecciones hacen pensar que esta idea de que algún conjunto de procesadores pueda tener un razonamiento similar de una persona ya no son tan de ciencia ficción. Otro ejemplo, me estoy demorando mucho con los ejemplos. Here is very nice. What do you do for fun? ¿Qué haces para divertirte? Voy a las playas de México. I'm going to the beaches of Mexico. I like to swim. Me gusta nadar. A mí también. Me too. Where in the world do you wish to travel? ¿A dónde en el mundo te gustaría viajar? A Rusia. To Russia. ¿Tú? And you? Everywhere. Bueno, esto también, esto hasta hace poco era parte de las películas de James Bond y hoy día Microsoft con Skype liberaron esta versión en beta hace ya 2 años. Es interesante que la gente no la usa y tiene que ver con este tema del delay cultural, tecnológico, ¿no? No digo que esto tenga que ser, pero obviamente es una locura que nos trabajamos con tecnología, que esto no esté en nuestro radar sistemático. La anécdota es que cuando vi esto, yo estaba trabajando en Inglaterra y se lo mandé a mi profesora de alemán. Le dije, mira lo que apareció y me dijo, su respuesta fue, qué bueno que estoy por jubilarme, me dices. Y una de las aspiraciones, obviamente, de Ray Kurzweil con su singularidad es esta idea de en qué minuto llegamos a los que pueden replicar las capacidades humanas. En el 2013 había ya la capacidad de tener un sistema de procesamiento mayor al de una mosca de la fruta y hoy día los estudios muestran que ya no es solamente una mosca, sino que tener sistemas de inteligencia sintética, si ustedes quieren, que pueden ser equivalentes ya al de un perro o un gato. No significa que vamos a reemplazar a nada, pero obviamente empieza a aparecer todo esto y el valor del conocimiento se empieza a convertir en algo más sintético. ¿No? Digo, no artificial, pero sintético. Esto no significa para nada, a pesar de que mostramos ejemplos bien bonitos de gente con discapacidades o gente con distintas culturas, que todo es color de rosa. Esto abre un mapa de preguntas, un enorme acervo de preguntas e interrogantes éticas, ¿no? Donde sabemos que la tecnología va mucho más rápida que nuestra capacidad de identificar estas problemáticas, pero evidentemente hay que estar con los radares muy abiertos y en circuitos educativos hay que hablar de estas cosas, ¿no? Un buen ejemplo es esto, lo deben conocer, es un algoritmo de inteligencia artificial que desarrolló Microsoft que se llamaba TAI. Entonces lo que hacía el algoritmo era escuchar a la gente, lo que la gente decía, escuchar a la gente en Twitter y dar comentarios, ¿no? Un poco como hace Siri, pero utilizando la base de datos de Twitter. Entonces, bueno, era una súper oportunidad de branding para Microsoft, porque ponía en público algo que estaba en los laboratorios. Y para sorpresa de ellos, este TAI terminó aprendiendo cosas que no eran las que querían que aprendiera. Y empezó a tuitear, porque esta cosa tuiteaba sola, era un bot que tuiteaba, aprendía y tuiteaba. Y empezó a hacer un montón de comentarios xenofóbicos y nazis, ¿no? Y discriminadores. Y Microsoft rápidamente tuvo que eliminar esto, ¿no? Entonces, este si bien es un ejemplo bastante doméstico, obviamente se va a aplicar en espacios
te ayudan a filtrar, a contratar los mejores candidatos y que se van a quedar más tiempo en tu empresa, es decir, tipos con mayores niveles de lealtad. Entonces, hoy día estamos en un punto de inflexión que es una belleza. Por un lado, está toda la promesa del aprendizaje personalizado. Es decir, así como Amazon te dice, este libro te puede... Toda la expectativa del mundo educativo, una parte importante, en el informe de Horizon Report y otros dicen, vamos a avanzar hacia un aprendizaje mucho más personalizado. Que lo que Álvaro va a estudiar es distinto a lo que estudio yo porque tenemos intereses distintos y habilidades distintas. Entonces los inputs son sugeridos o administrados por un software y los outputs o los outcomes, que es decir, donde yo selecciono a la gente, también por un software, ¿no? O sea, la cadena de proceso casi hoy día está absolutamente tercerizada. Estoy un poco dramatizando, algo no es algo que ocurre en el día a día, pero ni es ciencia ficción ni está en un futuro absolutamente lejano. ¿Eh? ¿No? Y ahora un paso siguiente que también tiene que ver con la estrategia de Google de conocerme, cuando yo voy a hacer una búsqueda, antes que yo la termine de hacer, me da una propuesta que es la que estoy buscando, ¿no? O estoy leyendo un banner en una publicidad que es justamente el tema que yo ando discutiendo, eh, me pasó que yo estaba comprando un pasaje para ir a Vietnam y a los pocos días leyendo el país de aquí, me ofreció visas para tramitar para ir a Vietnam. Increíble, ¿no? O sea, me dio un miedo espantoso, ¿no? Y la fase siguiente, que no es tan lejana como estamos con acentos distintos, con sonidos distintos, y ese entrenamiento permitió al algoritmo poderse educar de alguna manera. El término no es muy apropiado. Y esto también en un contexto de cambios bien importantes, ¿no? En una época de sobreabundancia, donde nosotros las personas estamos absolutamente sobreabundados por estos cambios, absolutamente sobreabundados por estas hiperconexiones, por este exceso de información, donde nuestras experiencias, no digo que son cada vez más limitadas, pero
Morozov, esta idea del solucionismo, ¿no? Que escribió este libro que se llamaba Para lenguaje y en qué cosas se siente orgullosa, ¿no? Es decir, mucho más que un inventario de cursos, en una época donde mucha más gente tiene acceso a la educación gracias a servicios como el que ustedes ofrecen, los valores diferenciales ya no están en el curso que tomaste, sino en lo que hiciste con ese curso. No es lo que sabes, sino lo que aplicas con ese conocimiento. Y esto entonces abre un mapa distinto, ya no es solamente el currículum, sino cómo conectar ese currículum con otras cosas. Un colega mío, Osborne, matemático de Oxford, hizo este estudio que tomó mucha, la prensa le dio mucha visibilidad, fue tomar, no recuerdo cuántas, creo que eran 700 profesiones en el mercado norteamericano, identificar cuáles de estas profesiones podían ser tercerizadas con alguno de estos algoritmos. Al mismo tiempo que tengan las capacidades de aprovecharse de estas capacidades que son evidentemente humanas, ¿no? Inteligencia social, trabajo en equipo, adaptarse, ¿no? Generar empatía y esta idea de creatividad que todo el mundo está muy de acuerdo en fomentarla y a la hora de implementarla, las respuestas que se dan de por qué no la implementa son bastante poco creativas, ¿no? Me falta dinero, me falta tiempo, etc. Eso mucho de acuerdo. Entonces, frente a esta idea de que, como decía Zimmerman el otro día en The Guardian, deja de predecir el futuro porque eso los robots se van a encargar de predecirlo y de quitarte el trabajo, frente a esta historia un poco tipo Terminator, yo creo que la pregunta está en si hoy día podemos tercerizar algunos servicios con software inteligente que empiezan a convertirse en un commodity, como decía yo. La pregunta es, ¿qué cambios hay que hacer en la educación? ¿Qué perfiles nuevos hay? ¿Qué perfil a lo mejor hay que repensar hoy día? Y esa es la última parte de mi presentación donde me voy a concentrar ahora, ¿no? Yo creo que un elemento que es clave tiene que ver con esta idea sobre Unleash your creativity with Makey, a USB gadget that can turn just about anything
¿no? Y si uno no sabe hacer, ¿qué importa que sepa pensar? Yo creo que esa dicotomía nos ha hecho mucho daño, mucho tiempo. Tenemos que obviamente avanzar en las dos líneas de saber hacer y saber conocer y evaluar ambas, ¿no? Y esto tiene que ver con avanzar en una época de muchos cambios, de aprender a aprender y de formar capacidad de un conocimiento que no sea desechable, que no sea obsoleto, ¿no? ¿Cómo pensar en una educación que no quede obsoleta? Yo puedo desarrollar una habilidad en un lenguaje de programación que a lo mejor mañana, Flash, ¿no? Me fuera de juego, pero el aprender a sonar de una manera más lógica, claro que lo puedo exportar a otros lenguajes. Y tiene que ver también con esto que es tan complicado, que tiene que ver con pensar en nuevos alfabetismos, ¿no? No solamente saber usar WhatsApp, sino que mucho más que eso, saber generar contenidos, saber administrar mi identidad, saber administrar la privacidad, ¿no? Saber regular mi círculo y mi espacio de confianza, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Estos nuevos alfabetismos que plantea un filósofo que tiene que ver con aprender a diseñar nuevos conocimientos. Voy a mostrar aquí un ejemplo de esto que puede parecer una cosa, pero creo que es otra. Elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige la TDT, elige un móvil con una pantalla grande que te cagas. Elige tener Facebook, elige tener Twitter, elige Google, elige todas las apps que facilitan tus datos a grandes compañías para que se hagan de oro y trafiquen en tus datos privados. Elige poner tus fotos en cualquier red social. Elige creerte que si eres nativo digital estás alfabetizado digitalmente. Elige sentarte en el sofá a ver telebasura que embotan y empequeñecen la mente. Elige vivir en las redes sociales y olvidarte de hablar cara a cara con un amigo. Elige la vida como si estuvieras en un videojuego. Elige esta vida. Pero ¿por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir esta vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? Elegí transformar la vida. Es una buena provocación, porque frente al discurso de mientras más digital, más social estás enchufado, aquí esta idea de decir, bueno, vamos a hacer una desobediencia tecnológica, vamos a criticar, vamos a tener una postura activa, no pasiva, vamos a utilizar lo que sea necesario, pero no lo vamos a usar porque hay que usarlo, sino porque puede terminar un determinado objetivo. Eso es lo que algunos científicos llaman la autoeficacia, ¿no? Y ahí es donde me parece que es como una capa nueva de habilidades que hay que desarrollar. Aquí en el libro se hablan de alguna de estas herramientas que llevan al autoeficacia. Yo creo que una área enormemente, una asignatura pendiente es la capacidad de generar contenido y conocimiento de valor. Ustedes saben que hay más información en Wikipedia sobre la Antártida que sobre cualquier país de América Latina o de África. Esto no es porque los pingüinos estén tuiteando, sino porque obviamente nuestros continentes son mucho más consumidores de información que generadores. Y esto genera obviamente un déficit, además de un montón de repercusiones de orden cultural. La capacidad de tener una ciudadanía digital activa, no solamente lo que mencionaba el proyecto de Inés, sino que entender que hay otras formas de expresar y generar. Esta idea de mentalidad global, lo que llaman a veces de global mindedness, ¿no? Esta idea de aprender a trabajar con gente de otros lugares, no solamente aprender a trabajar a la distancia, sino gente con valores distintos, con manera de entender la realidad muy distinta, ¿no? Aprender de una manera mucho más flexible y entender que por mucho que la gente salga como un graduado de honoris causa de UTEC, igual va a tener que seguir aprendiendo después, que eso no hay, no hay como escaparse, eso es más un antídoto que otra cosa. La capacidad de exploración, ¿no? Cómo fomentar no solamente el desarrollo de lenguaje de programación, sino que la idea de la curiosidad, yo creo que es mucho más sustantiva. El uso de tecnología con otras personas, ¿no? Sabemos que las investigaciones muestran que las TIC por sí solas no generan cambio en la educación, las TIC utilizadas con pares generan cambios mucho más sustantivos, ¿no? Todos estos alfabetismos que mencioné y esta idea que tiene una traducción un poco fea en castellano, que sería digital maker, ¿no? Saber ser una especie como de creador de nuevos dispositivos. Son algunas de las cosas que yo creo que faltan en la agenda o hay que
a ver si puedo responderla. Si las máquinas aprenden, ¿qué les enseñamos a los que no son máquinas? La segunda pregunta que tengo es, ¿cuáles son los aprendizajes fundamentales que no quedan obsoletos? La tercera es, ¿cómo evaluamos estos nuevos alfabetismos? Y luego, ¿cuáles son las mejores experiencias de esta desobediencia tecnológica que podríamos escalar en otro espacio? Y por último, que esta es una de las grandes preguntas que se enfrenta a la educación hoy día, ¿cómo generar contextos para aprovechar de mejor manera toda esta revolución de contenedores y contenidos? Y termino con esto. Larry Cuban, profesor de Stanford, muy crítico de las tecnologías en la educación, que escribió un libro hace algunos años que se llama Oversold and Underused, lo escribió hace 20 años, porque sigue siendo vigente, decía, un profesor en una clase normal toma cientos, si es que no miles de decisiones en fracciones de tiempo, y muchas de esas decisiones son de carácter moral, ¿no? Que tienen enormes repercusiones en corto y largo plazo en los sujetos. Hoy día no existe un algoritmo, una inteligencia artificial que desarrolle esa capacidad de tomar decisiones morales. No es un tema que los profesores van a ser reemplazados por máquinas, no va por ahí la discusión, pero es un tema que el conocimiento de hoy, lo que valoramos hoy como conocimiento, las instituciones educativas, las empresas, me parece que está muy lejano de lo que era hace 5 o 10 años. Muchas gracias. 45 pacientes. Perfecto, doctor. Además, su posición se como que le habíamos propuesto. Vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios. Para hacerlo lo más ordenado posible, les voy a pedir. Aguarden un segundito que le voy a pegar el micrófono, si no peleamos. Si no, yo lo apago también. Ahí está apagado. Está perfecto. Para hacerlo, como les decía, lo más ordenado posible, les voy a pedir que levanten la mano a nivel virtual, con el botoncito que van a encontrar arriba de una persona levantando la mano, y yo les doy paso. Tenemos a Ramiro. Tenemos manos analógicas. Sí, tenemos manos acá también en la sala. Tenemos a Ramiro que levantó la mano. Ramiro, te voy a dar paso a tu pregunta, te voy a activar el micrófono incluso por si querés comentarlo. Tienes que hacer clic en el botón del micrófono tú para que se active. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Quiero saber si me escuchan, por favor. Bueno, un saludo cordial a Cristóbal Cobo, que lo sigo permanentemente, y felicitarlo por su excelente producción intelectual, en este caso por Innovación Pendiente. Lo que yo quería reiterar, la pregunta que está en el chat es, ¿qué podemos hacer para acortar estas brechas, en este caso de innovación pendiente ahora, que se avecina con inteligencia artificial, realidad virtual, en fin, entre países que están más avanzados y otros? Yo hablo por mi país, por Bolivia, donde estamos sumamente retrasados, no tenemos conectividad, y políticas de Estado que nos permitan acortar esas brechas. ¿Qué podríamos hacer? Tal vez una sugerencia mía es que se implemente una política de organismos internacionales, que sea un derecho universal también el acceso a una innovación pendiente. Gracias. ¿Ahí se escucha? 1, 2, 1, 2. Houston, ¿do you read me? Sí, perfecto. Muchas gracias. La verdad es que la pregunta que plantea es sustantiva, especialmente en nuestra región, ¿no? Coincido absolutamente. Yo creo que una política de innovación pendiente sería un poco presumido, pero sí coincido con usted, una política que plantee que el acceso a Internet ha de ser un derecho humano, ¿no? Me parece que eso ya se ha discutido en algunos países, en este país sin duda. No está incorporada en el Acta de los Derechos Humanos, me parece, pero hoy día la posibilidad de tener acceso a estas cosas, y por lo menos decir, yo no quiero entrar en esto porque no quiero, no porque no puedo, hace un desafío central. Ahora, hay buenas noticias en la región. La región ha aumentado su capacidad de conectividad y de acceso en pocos años de una manera acelerada, según los estudios de la CEPAL que publicaba esta semana.
el gran desafío que tenemos, y lo podemos ver acá en Uruguay, donde el Plan Ceibal tiene 10 años, es que aunque se resuelve la brecha de contenedores y de conectividad, igual hay otras capas de la cebolla que tienen que ver con estos otros tipos de habilidades, con otros tipos de lectura, de discusiones que faltan. ¿Qué hacer en esto? Obviamente no hay una receta mágica, pero yo creo que soy un convencido que las escuelas y las universidades han de tener puertas y ventanas más abiertas para tener a otros actores en la discusión. Y no es justo hacer que los docentes tengan que resolver todos estos rezagos que existen de que son mucho más estructurales, ¿no? Pero me parece que este es un buen momento para que haya muchos aprendizajes fuera de los entornos formales y de la misma manera, no solamente abrir como dice César Cole, no solamente abrir las puertas de la escuela a la sociedad, sino que traer la sociedad a la escuela. Me parece que ahí hay una oportunidad. Le voy a dar paso. Le voy a dar paso a uno de los integrantes. Ahora sí. Le voy a dar paso a una de las preguntas de la mesa, así combinamos un poco lo presencial con lo virtual. Por acá arranco por allá. Mónica tiene una pregunta. Capaz que está un poco reñida, porque yo lo que quería preguntarte era cómo... Capaz que lo puedes después. Para que escuche. Lo que quería preguntarte era qué fortaleza veías para Uruguay, país pequeño, un poco lo respondiste. ¿Qué ventajas tiene ser pequeños que muchas veces juegan contra, juegan a favor? Y no juegan a favor. Muy bien. Ahí se escucha todo, ¿no? La semana pasada estuve trabajando con el gobierno de Liechtenstein, que es este país tan rico en Luxemburgo, ¿no? Y entonces ellos hablaban mucho de Uruguay porque se comparan en términos de tamaño, ojalá fueran de presupuesto, pero por lo menos en tamaño, ¿no? Y hablaban de muchas similaridades. Yo creo que evidentemente el hecho de los años que existen en incorporación tecnológica en el país es un plus, no solamente por el tema del equipamiento, sino porque las expectativas también se han decantado y ha habido lo que yo llamo un mayor nivel de madurez digital. Es decir, a diferencia de otras escuelas en otras partes de la región que están esperando que llegue Internet para que todo sea revolucionario, aquí la gente dice, sí, pero ojo, con Internet funcionando, que no siempre funciona, no es suficiente. O sea, hay otra serie de capas que tienen que ocurrir. Algo que me ha tocado ver que es un acto de desobediencia tecnológica. El Plan Ceibal, por ejemplo, tiene este programa de enseñanza de inglés, que deben conocer, que funciona muy bien con profesores remotos a través del English Council, y que está basado en un sistema de videoconferencia de alta calidad. Lo que está pasando con esa tecnología es que después de la clase de inglés, comunidades de profesores, comunidades de docentes se están reuniendo en distintas partes del país para hacer transferencia de conocimiento y de habilidades, ¿no? Eso me parece que habla no solamente de una innovación más bottom-up, sino que habla de estos procesos de decir, oye, nosotros estamos haciendo esto acá, pero ustedes lo están haciendo de una mejor manera, enséñennos, ¿no? Yo creo que el valor es mucho más potente que solamente mandar a los docentes a Montevideo a capacitarse cada cierta cantidad de tiempo. Yo creo que hay que apostar más por ese tipo de estructuras y que yo entiendo que no porque se usa, no porque se use, se aprende, y que dentro de las comunidades de docentes hay unos que son más pro y otros son más reacios, ¿no? Pero aquellos que son pro, yo creo que han de pensar en esta posibilidad, por lo menos ir más espacio de discusión sobre estas cosas, ¿no? Yo diría que por ahí va. Perfecto, Cristóbal, muchísimas gracias por la pregunta. Vamos ahora a alguno de los colegas que está conectado a nivel virtual. ¿Quieres que active el audio? Para hacer el speaker. Por ejemplo, tenemos acá a Fernando. Ahí. Tenemos a Fernando que nos hacía un comentario cerrando con una pregunta quizás, que decía, me gustaría que pudieras ampliar un poco las ideas previas con relación a la evaluación de estos nuevos aprendizajes, además de usar Big Data. Además de usar Big Data.
En algún momento de la década pasada ocurrió que empezamos a medir todos los sistemas educativos de igual forma, ¿no? Que tenía una lógica de reglas del juego iguales para todos y que a los chicos se haga un examen de evaluación transversal, una prueba estandarizada, que es la prueba PISA, por ejemplo, que ofrece la OECD. Precisamente me parece que no tiene mucha discusión de su valor y del rigor que tiene esta evaluación. Y hasta ahí muy bien, ¿no? Y creo que la OECD en ese sentido ayudó mucho en entregar datos. El problema estuvo, creo, en que la lectura que se generó eso a la luz de los tomadores de decisión política fue de solamente centrarse en los rankings, ¿no? Y de ordenar a los países como si fuera una lista de supermercados, los que están arriba, los que están abajo, y por ahí ignorando que tenemos habilidades, destrezas y contextos culturales profundamente distintos, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que el hecho de que a lo mejor Uruguay esté en posiciones que no son las que quisiéramos es motivo para no preocuparse. No, lo que estoy diciendo es, está muy bien que exista PISA, pero está muy mal que sea el único instrumento para tomar decisiones, ¿no? Si un niño no está motivado, si un niño no tiene autoestima, si un niño no se siente en un entorno de confianza, malamente va a poder aprender. Cuando hacemos las búsquedas, ¿no? Hasta diagramas de emoción. ¿Por qué no? Porque nosotros con la enorme cantidad de datos no podemos avanzar en entregarle más insumos docentes en esa línea. Me parece que cuidando todos los temas de privacidad de datos, que son muy sensibles y por supuesto son centrales, hoy día estamos subutilizando un montón de información de aprendizaje. Eso por una parte. Lo que estamos viendo con todos estos clientes enciclopédicos cada vez menos valor. Y lo que estamos viendo a la hora de aplicar tus saberes, tus habilidades, tu aptitud, tu disposición en contextos de hoy día busca más, parece uno de los elementos más relevantes. Solamente con evaluaciones estandarizadas yo creo que no es suficiente. De nuevo, no es que estén mal, no es una guerra contra la evaluación estandarizada, no es una guerra contra, pero es un llamado a tener un mapa más diverso de aprendizaje. Cuando un empleador, y yo sé que la educación no trata solamente sobre empleadores, porque alguna vez me lo han dicho, pero es un buen indicador. Cuando un empleador quiere contratar a alguien, lo primero que pide es el currículum y ve sus medallas, digamos, académicas. Pero ese es el punto uno, que hoy día estamos viendo, como veíamos en el ejemplo, que luego lo está empezando a hacer un software. Todo lo que viene después es cómo trabajas, cuáles son tus aspiraciones, cuáles son tus temores, con quién trabajas mejor, en qué te equivocas. Son cuestiones que hoy día podríamos trazar con otros instrumentos de evaluación, de autoevaluación, de evaluación entre pares, de docente al estudiante y del estudiante al docente, ¿no? En una mirada mucho más 360. Eso es lo que yo creo que todavía nos falta mucho camino por avanzar, donde yo siento que las innovaciones todavía están a la luz de la espera, o una luz pendiente, digamos. Para dos más y cerramos así no robamos más tiempo. Probable con un placer y podemos quedarnos todo el día. Interesante también que tiene tiempo que también es importante. Aquí en la mesa está Juan, no sé si hay una otra persona también. Entonces vamos con la pregunta. Muchas gracias. Un placer. Yo quería hacer una consulta que va por el lado de cómo implementar su distribución de información. Algo he investigado y he visto que países como, por ejemplo, como Australia, Estados Unidos, Inglaterra, tienen a nivel gubernamental un departamento que se encarga de crear políticas para el uso de la tecnología de la información. Y esa política está conjunta con los distintos actores, ¿no? Universidades. Yo creo que eso es fundamental para poder una inclusión mayor dentro de la tecnología de la información. Y ese paso inicial que habría que dar, por ejemplo, aquí en Uruguay, que tenemos casos aislados, como es el caso de vosotros, que estamos considerando. La pregunta viene por
Es como también con esto que debería de, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que pasó de ser un paraíso a era Estado, donde atiende a todos los agentes de la educación y el gobierno también. Buenísimo, buenísimo. En general, esa respuesta, la respuesta a esa pregunta, que es muy buena, en las últimas décadas se ha respondido a través de agendas digitales, ¿no? Donde se articulan a distintas comunidades y se marcan directrices. Yo creo que lo que nos ha pasado en una buena cantidad de estas innovaciones es que son muy, muy top-down. Es decir, los tomadores de decisiones, asesorados por expertos, definen cuáles son las rutas de tránsito tecnológico con las infraestructuras necesarias y luego marcan directrices que las instituciones han de adoptar un poco como los audífonos de Apple, ¿no? Es decir, ahora todo el mundo va a usar sin cable. Y yo creo que ha habido poco espacio para apoyar estas iniciativas que son más bottom-up, ¿no? Que a veces vienen de comunidades mucho más pequeñas, mucho más frágiles, que a veces son disruptivas, como el caso de Uber es una tecnología disruptiva, desordena el escenario. Airbnb desordena el escenario. Y la pregunta está en cómo hacemos para que lo que sea tecnológicamente válido no es solamente aquello que viene de la entidad de arriba, sino que es estas otras ecosistemas de innovación que son los que se generan. La tecnología digital, a diferencia de lo que un dispositivo tecnosocial, ¿no? Tener un aparato u otro implica un montón de connotaciones sociales, implica un montón de lecturas, un montón de oportunidades. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para reconocer eso? Me parece que ahí hay que avanzar en mecanismos de incentivo de otra línea, ¿no? Cuando yo digo el tema de la desobediencia tecnológica, no solamente que todo el mundo aprenda a ciencias de la computación, es decir, que alguien se pregunte y diga, ¿por qué tenemos que seguir utilizando los software de otras partes y no podemos desarrollar nuestro propio software sin renunciar a nosotros? Es decir, que haya un ecosistema más abierto. Estoy siendo un poco confuso. No es decir, ahora no usamos Google, ahora usamos Antel. No, es decir, vamos a desarrollar las capacidades aquí para aquellos servicios que no ofrezca Google, nosotros los podamos tener, ¿no? Y no sea solamente que esté tercerizado. Hoy día hay un nivel de dependencia de infra, de conectividad, de tránsitos tecnológicos que me parece que podríamos nosotros construir nuestros propios roadmaps y decir nuestras escalas de prioridades y avanzar en aquellos cambios. Si mañana queremos nosotros tener nuestro Google Apps for Education.ui, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Hay que saber un montón de inversión en I+D, un montón de desarrollo de capacidades y un montón de gasto, no de inversión, un montón de gasto que es fundamental para avanzar al otro, ¿no? Me parece que aún eso se ve como un gasto y no como una inversión, ¿no? Y yo creo que en una mirada, quienes trabajamos de tecnología, no hemos sido suficientemente diestros en escuchar a los usuarios y mucho cuando uno tiene un martillo todo tiene cara de clavo, ¿no? Cuando uno tiene una tecnología todo parece una posibilidad de mejorar oportunidades y a veces hay que tener lecturas más bottom-up. Voy a dar un ejemplo. Mientras en Uruguay se dice todos los niños de ciertas edades van a utilizar estos dispositivos, en países como Chile tienen una mirada distinta, que no es ni mejor ni peor. Dicen, las escuelas van a tener un presupuesto y van a decir qué tecnologías utilizan, ¿no? Dentro de un pool bastante amplio. No es que una sea mejor que la otra, pero son caminos de innovación distintos, ¿no? Y me parece que esta fragmentación de combinar caminos es lo que aún falta. Muchas gracias, Cristóbal. Me voy a tomar el atrevimiento de hacerte la última pregunta. Dado que nosotros estamos en una universidad, tú comentabas también la evolución de las tecnologías, el conocimiento, y uno puede hacer la reflexión de cómo han cambiado las universidades, ¿no? De su surgimiento hasta hoy en día. Entonces, ¿cómo te imaginas esa universidad en el futuro con todos estos cambios que vienen? Una pregunta que te hacía clave, si las máquinas aprenden, ¿qué le debemos enseñar entonces a los que no son máquinas? ¿Cómo te imaginas esa universidad? Bueno, si supiera no estaría aquí, obviamente, ¿no? Yo creo que las universidades... A contar una anécdota. Yo estaba en Oxford cuando aparece el fenómeno de los MOOCs y llega Daphne Keller, que era la directora de Coursera, a decirle a un montón de señores, casi que con peluca blanca, que las universidades iban a desaparecer, ¿no?
una universidad de 800 años, llega una chica de ciencia de la computación y digo, desaparece. Y estos tipos estaban un poco incómodos, porque la verdad que en ese minuto los números de los MOOCs eran impresionantes. En ese minuto eran 5 millones, ahora creo que ya van en 15. Y dice que las universidades se iban a disrupir y qué sé yo, y estos profesores estaban bastante incómodos en un escenario incierto, ¿no? Pasaron los años, no muchos, pero del 2012 al 2016, y los MOOCs se han desinflado. Y Oxford, sin haber cambiado mucho, siguió haciendo lo que hacía siempre, ¿no? Oxford es una caricatura de la élite de la universidad, pero en el fondo lo que quiere es la estructura educativa de las instituciones de educación superior podrían darse el privilegio de no cambiar en nada o cambiar a una velocidad glacial y la gente va a seguir queriendo ir a la universidad. Entonces no es un tema que nos quedemos desempleados, que van a desaparecer en la universidad, pero sí hay una pregunta fundamental, es decir, la universidad perdió el protagonismo que tenía. La exclusividad del conocimiento científicamente validado ya no solamente la tienen las universidades. ¿Cómo las universidades habitan en estos ecosistemas? Y eso tiene que ver, yo creo, con esta idea de la educación como un seguro de vida. Es decir, yo tomo un seguro de vida no para cuando voy a tener el accidente, sino de manera permanente, ¿no? Entonces voy y tengo este seguro permanente. ¿Cómo hago para que las universidades ofrezcan espacios de formación y actualización de manera regular y no solamente en esos 4 años que yo voy a aprender? Ahí me parece donde nos falta tiempo, ¿no? O sea, nos falta trabajo. Esta idea del aprendizaje a lo largo de toda la vida como frase funciona precioso, pero cuando lo lleva a la universidad se convierte en créditos, en horas, en días, en calificaciones, ¿no? Y podríamos tener ecosistemas de aprendizaje mucho más continuos, más permanentes, más ligeros. El caso de los MOOCs que decía, ¿no? Los MOOCs han sido muy criticados porque el 95% de la gente no concluye los cursos, ¿no? Tiene un nivel de, como se llama en inglés, de dropout altísimo. Pero lo podemos ver al revés. Podemos decir que tiene un nivel altísimo de drop-in. Es decir, yo voy y entro en distintos lugares, recojo flores de distintas partes y me construyo mi propio espacio de aprendizaje, ¿no? Que eso no tiene un reconocimiento curricular, probablemente. Pero que lo podría tener, probablemente sí, si las universidades tuvieran esa flexibilidad. Esa flexibilidad es la que yo creo que nos falta todavía, ¿no? De la misma manera en que yo decía un poco irónicamente que la gente tiene que adaptarse a la tecnología, los estudiantes tienen que adaptarse a los mecanismos de enseñanza de las universidades, y hoy día estamos empezando a ver que eso tiene que cambiar de una manera muy radical. Muchísimas gracias. Y era para el micrófono, el tuyo. Muchísimas gracias por tu... Gracias a Cristóbal por este tiempo. La verdad que fue un gusto para nosotros. Hablo también por el resto de los compañeros que están aquí en la mesa. Escucharlo en esta etapa fundamental para nosotros de desarrollo universitario. Para los que estén conectados o visualicen el video después y estén desde otro país, la Universidad Tecnológica es una universidad que está surgiendo en la universidad en el Uruguay como un nuevo modelo universitario, distinto, ni mejor ni peor. Voy a usar un poco el ejemplo que tú decías. Y para nosotros estos desafíos son importantes plantearlos el día de hoy, pensando en cuando muchos de nosotros los que estamos involucrados en la universidad no estemos y sean quizás estudiantes u otros estudiantes o docentes quienes estén a cargo de las decisiones de hacia dónde se debe dirigir esta universidad. Muchísimas gracias, la verdad fue un placer y esperemos que bueno, también para los que están allí conectados o luego después visualicen el video y los invitamos a seguir participando en los talleres virtuales. Fernando está escribiendo, Lorena dice muchas gracias, realmente muy bueno, Rodrigo muchas gracias, Cristóbal, Andrés muchas gracias, Fernando Borgia gracias, saludos. Y bueno, cerramos por aquí entonces, Cristóbal. Muchas y bueno, gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias.